más de 2.000 son de agentes policiales, lo que representa el incremento de esos 65 millones, y le ha sido probado dato por dato a Milena en la Comisión de Hacienda por el ministro de Hacienda. Sin embargo, el argumento se sigue repitiendo para tratar de decir que lo que hay es mal gasto. O sea, esa remuneración no es burocracia. No es incremento de burocracia, Ajá, es cumplimiento de obligaciones de leyes anteriores que obligan a aplicar el escalafón docente, el escalafón de enfermeras, el escalafón médico, el escalafón policial, el ascenso de los oficiales que todos han reclamado. Y entonces el cumplimiento de esas obligaciones de ley no solo eso, monetariamente y 3.800 nuevas plazas. Solamente en la presidencia de ANDA tiene un aumento de 2.5 millones más, que será entonces, para asesores, para, no sabemos, entonces, para publicidad, no, pero son cuestiones que se podrían en la comisión tú no disminuir. Demostraste y se te fue probado uno por uno con argumentos en su momento, en colectivo, pero si y aquí casi hay estudiamos el presupuesto, ¿verdad? Norma. Pero votaron. En el día completo lo votaron se te demostró uno por uno lo que representa esos 65 millones. Si sigues diciendo lo mismo, estás repitiendo algo que ya se te fue probado y no quieres aceptar. Entonces, con ese tipo de argumentos no es posible discutir en serio. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos, Mario, ¿qué opina sobre este tema, no? ¿Votaron ustedes, Milena, por eso? ¿No? Transformando sus telecomunicaciones. Bueno, Mario, su turno para, no sé, opinar sobre lo que se ha dicho acá, además de seguir ampliando un poco, ¿no? ¿Cuál es la posición del Partido de Conciliación Nacional respecto a esto? Que entiendo que no está renuente a hacer una discusión profunda sobre este tema y aprobar de alguna manera, digamos, algunos puntos que a juicio del Partido de Conciliación Nacional son importantes apoyar. Bueno, mira, en primer lugar quiero plantear algunas reformas que obviamente sí nos preocupan. En la parte que tiene que ver con la ley, las reformas a la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, las reformas al artículo 4, específicamente al numeral 5, donde se graban con el 10% el impuesto sobre la renta de personas naturales en concepto de intereses, premios y otras utilidades provenientes de depósitos en bancos y asociaciones financieras. Eso obviamente necesita un análisis a profundidad, porque ahí te trastoca... Dice en concepto de premios... Personas naturales, en concepto de intereses, obviamente que ganan las cuentas que tienen los depositantes. Hay un monto de tanto para intereses, arriba, premios y utilidades provenientes de depósitos en banco, ya sea que obviamente los tengas en depósitos a plazo o... superiores a $5.000. Superiores a $5.000. Pero, pasó a 25.000, Mario. Pasó a 25.000. Bueno, imagínate que ese ya no sé qué versión es. Esto es obviamente lo que yo logré anotar en la presentación. Quedaste en 5.000. Pero bueno, para que veas obviamente de qué en efecto no tenemos. ¿Cómo se aceptaron los argumentos? Otra es las reformas en la parte del IVA, por ejemplo, los ajustes del crédito fiscal. Vea, el crédito fiscal no deducible a la utilización de servicios destinados a la construcción, edificación de bienes muebles nuevos. La reforma plantea que se suman a la lista los créditos fiscales no deducibles, la utilización de servicios destinados a la construcción, edificación de bienes muebles usados, así como la reconstrucción, remodelación, modificación, ya sea total o parcial de bienes muebles usados, sea propiedad o no del contribuyente. ¿Qué sucede con esto? En efecto, esto es parte del giro del negocio. Que ya fue modificado también. Es obviamente... una empresa debe tener de alguna manera su estructura, su edificio,
y si remodelar obviamente para producir o para ampliar, digamos, su capacidad productiva, no te vas a poder descontar esa inversión, porque lo que está haciendo el empresario es, con esa inversión, es tratar de ampliar su edificio, el espacio físico, para contratar más personal. Entonces, si eso y producir más, si eso no es deducible, obviamente eso es un desincentivo al crecimiento empresarial, a la apuesta al país del empresario en particular. Yo creo que aquí hay que revisar de forma detallada, muy puntual, ciertas reformas que vienen planteadas. Te pongo a manera de ejemplo dos de las que hemos planteado. No sé si eso ya cambió. Obviamente, esta era la primera versión y yo no sé si esa ya es la quinta, sexta o séptima versión, obviamente, que tienen. Por eso es que nosotros queremos ser muy cautos, queremos obviamente analizar el paquete de reformas, no queremos, digamos, dar una posición de forma anticipada, aduciendo que vamos a aprobar todo el paquete. Creemos de que el país necesita que obviamente respondamos a las necesidades que obviamente el país está demandando. Tenemos claro que si no se hacen reformas puntuales para poder de alguna manera recolectar más ingresos, más impuestos, no vamos a tener la capacidad de enfrentar los compromisos que el país ya tiene. Ya las calificadoras de, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional ha dicho de que nosotros tenemos que obviamente replantear el país en materia fiscal. En materia fiscal, porque de no hacerlo, prácticamente estaríamos entrando en un colapso en 5, 7, 9 años. Yo creo que es más, si revisamos, por ejemplo, el presupuesto que hemos aprobado 2010, ya de hecho te viene ese presupuesto aumentado, por ejemplo, el pago de las pensiones en 80 millones, el pago de la deuda, habían aumentado en 87 millones. Y para el 2011 se plantea que de 700... pasa a 1000 y pico. De 750 millones de dólares pasa a 1.400 millones de dólares el servicio de la deuda, el pago de la deuda, obviamente. Ahí tenés una realidad cruda. Sí. El país está en una situación crítica en la que tenemos que obviamente hacer algo. Yo no quiero decir que con que ahí hay una realidad, y sería de alguna manera, en el caso muy particular de este servidor y al partido que represento, no ser consecuentes con salir al encuentro de buscar las soluciones necesarias a los problemas que obviamente el país tiene. Y ahí hay una realidad. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto en la Asamblea Legislativa, doña Milena?